4:36 en adelante. La leemos y compartimos con la bendición del santo. Dice la iglesia: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo que comer aquí? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Repite eso conmigo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Padre, gracias. Padre, venimos en el nombre de Cristo Jesús a impartir esta palabra que tú has traído a nuestro corazón hoy. Padre, estamos en un mes de conquista, en un mes de bendiciones, y este es el tiempo que tú nos has llamado a establecer. Padre, te damos gracias. Ahora mismo atamos y reprendemos todo espíritu contrario, toda confusión, toda distracción. Anulamos cualquier espíritu antagónico de adversidad, cualquier espíritu que profesa doctrina contraria, divisionismo. Anulamos todas esas fuerzas malignas y establecemos que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo y su obra, gobierna en este lugar, abriendo el entendimiento de cada uno para que sea entendida la palabra y llevada a la práctica, puesta por cada uno, complete la obra para la cual ha sido establecida. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, déselo fuerte al Señor y puede sentarse. Diga conmigo: es necesario ser embestidos. Y para ser embestidos del poder de lo alto, es necesario agotar el proceso. Quiero, amados, hoy empezar vamos a llamarla así, cadena de conversaciones o predicaciones acerca de la llenura del Espíritu Santo. Este mes, el tema que nos aborda, que hemos sustentado, es tiempo de cosecha y avivamiento. Y este mes, como usted sabe, es cuando llevamos a cabo nuestro congreso. No es tanta la importancia del congreso sin que haya una palabra que el Señor nos dé para este tiempo. Amén. Y no es tanto la palabra sin que haya un cumplimiento de esa palabra. Y no es tanto el cumplimiento sin que haya la acción de nosotros para que esa palabra llegue y haga la obra que Dios ha querido en nosotros. ¿Cuántos glorifican el nombre del Rey de Reyes
y Señor de señores. Quiero empezar por describir la condición de los discípulos y compararla con nosotros. Muchas veces hemos tenido grandes experiencias. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, que alguna vez hemos andado en el camino o hemos estado en el camino, sabemos y hemos tenido experiencias tremendas, sobrenaturales, que han venido a marcar nuestras vidas. Pero no es suficiente la experiencia. Hay que nadar mar adentro. Decía el Señor, hay que bogar mar adentro para buscar esos peces. Hay que nadar mar adentro. No es suficiente la experiencia. Hay que sumergirse para buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, no es suficiente una experiencia. No es suficiente una victoria. Hay que permanecer en la voluntad y el propósito de Dios para ver su gloria y tener su llenura. Y a partir de ahí comienza la gran victoria. Oh, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Quiero que entienda esto. Quiero hablarle acerca de cómo Pedro, ya lo conocemos, ustedes saben que me encanta hablar de Pedro, el de la Biblia, ¿no? Porque Pedro sencillamente fue una persona diferente a partir de la llenura. Quiero describirle un par de cosas que Pedro consiguió a partir de la llenura. Pedro era cobarde antes de la llenura, aunque decía declaraciones bien fuertes, como decía, yo iré contigo hasta la muerte, decía Pedro. Yo jamás te traicionaré, decía Pedro. Pero a la hora de la hora, se rajó Pedro. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho estas declaraciones tan fuertes y tan dignas, pero a la hora de la hora, nananina? Porque necesitamos el impulso del Señor para que eso sea posible. Hay cosas que pertenecen al mundo espiritual, en las cuales usted y yo no tenemos dominio por nosotros mismos. No valen solamente nuestros dones. Tenemos dones, el Señor nos marcó con dones. Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu de gracia y nos fueron impartidos dones. Pero esos dones son activados y tienen su mayor potencia cuando viene sobre nosotros la llenura del Altísimo, la llenura del Espíritu Santo de gloria. Amén. Ahora bien, Pedro, después de la llenura, después de la experiencia sobrenatural del aposento alto descrita en el capítulo 2 de los Hechos, él fue una persona diferente. Antes de eso, Pedro mentía con facilidad. Le dijo a la gente 3 veces que no conocía a su maestro. Horas antes, Pedro le había prometido que jamás lo negaría. El Señor vio el futuro, vio la advertencia, vio el peligro y dijo, ay, no vas a poder con esto, mijo. Estoy viendo al enemigo que desciende. Así que mejor sostente, pero no te preocupes, le he pedido al Padre para que no reniegues más allá de donde debas. Y muchas veces usted y yo tenemos experiencias en las cuales negamos literalmente al Señor, pero constantemente ahora tenemos al Señor, no un momento diciéndole al Padre, sino día y noche intercediendo por nosotros ante el gran trono divino, para que podamos resistir hasta el final y avanzar en su voluntad. Después de la experiencia del Pentecostés, que así se le llamó esa experiencia, se le llamó Pentecostés porque fue el día de Pentecostés judío. Por eso a nosotros nos llaman los pentecostales, aunque les soy cierto, lo único que hay de relación entre el nombre pentecostal y el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, es el día de celebración. Y por eso nos llamamos pentecostales, perdonen la ignorancia de los que nos pusieron el nombre, pero así nos quedamos por ahora, no hay problema. Total, es la única cuestión con la que no nos pueden comparar. No hay problema con eso. Pero no es para que usted se desaliente. Fuimos bendecidos por primera vez en la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Nos quedó la marca del día, pero la marca más importante, nos quedó la llenura permanente para que hasta hoy la reclamemos a nuestras generaciones. Ahora bien, Pedro después de eso no tuvo miedo.
Pero después de eso no andaba con mentiras. Pero después de eso podía hablar sin temor a la muerte. Antes de eso, Pedro le tenía miedo a la muerte. Y realmente él negó a Cristo porque él dice, si crucifican al maestro, que es el maestro, a mí me aplican la guillotina. Y miren que la guillotina no había sido inventada para entonces. Pero Pedro lo que vio fue lo que le podía pasar. Y yo quiero que usted entienda, cuando usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, usted analiza mucho humanamente hablando. Por más experiencias buenas que tenga, quiero que entienda que los discípulos tuvieron muy buenas experiencias. Óigame, el Señor mandó a los 70 y allá para acá vinieron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos atan. Porque el Señor les dijo, vayan, hagan y deshagan. Cuando Dios te da una comisión, tú puedes ir y venir, pero sin la llenura no puedes permanecer haciendo lo que es la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, tú recibes un mandato de Dios y Dios te dice, ve y bendice a fulano, ve y ora por mengano, ve y predícale a Poliseo que te va a escuchar y te va a oír y va a venir a tus pies, pero no es suficiente una experiencia. Puedes estar aquí y hoy vas a recibir una bendición del Espíritu Santo. Estando aquí, hoy vas a recibir una palabra que va a marcar tu vida. Estando aquí, hoy vas a recibir una palabra que va a sanar tu vida. Estando aquí, vas a recibir una bendición, pero no es suficiente. Tienes que sumergirte hasta obtener la llenura del Espíritu Santo de gracia para ir más allá, para dar un paso más adelante y meterte en aguas más profundas. ¿Por qué Pedro no podía avanzar más? No podía avanzar más porque le faltaba la llenura. Y el Señor mismo le dijo, cuando venga sobre ustedes la llenura del Espíritu Santo, van a poder hacer lo que sea. Eso no significa que los discípulos no hayan hecho cosas buenas. Ellos pudieron hacer cosas magníficas. Ellos pudieron ir en comisión, pudieron predicar de Él y pudieron volver hasta reprendiendo demonios. Pero Él le dijo, miren, aquí lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y después le dice, el Espíritu Santo lo voy a dejar después de mí. Es bueno que yo me vaya. Diga conmigo, era bueno que Cristo muriera. Porque así pagaba por nuestros pecados y nos dejaba el Espíritu de gracia para que esté con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Pero diga conmigo, pero hace falta que además de estar conmigo y además de estar en mí, gobierne sobre mí, para que gobierne mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, para que gobierne todo lo que soy y el Señor sea completo a través de mí. Oh, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo obra una persona constantemente en milagros? ¿Cómo obra una persona constantemente en señales? Con la llenura del Espíritu Santo. Y si no es por el Espíritu, entonces es un falso profeta o es sencillamente una persona con espíritu demoníaco de error. Pero líbrelo Dios de esa cosa. Yo creo que usted está en el camino correcto y yo creo que usted está en el camino indicado para buscar y obtener la llenura del Espíritu Santo. Amén. Quiero que lo entienda. Los discípulos habían tenido todo tipo de experiencias. Juan dice, no hay libros donde se puedan contar todas las hazañas de Jesucristo. Los discípulos tuvieron todo tipo de experiencia, todo tipo, que usted no vería. Ellos vieron al centurión cuando se acercó a pedir el milagro del siervo. Vieron la autoridad de Cristo. Vieron sanarse a la hija de Jairo. Vieron resucitar, sanar a la suegra de Pedro. Vieron resucitar a Lázaro. Vieron la mujer sirofenicia siendo sanada. Vieron la mujer del flujo de sangre siendo sanada. Y solamente son las cosas que cuentan. 3 de ellos vieron a Cristo transfigurarse. Tuvieron todo tipo de experiencia. Pero aún así, le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas. El que tú tengas la bendición del Señor no significa que el diablo no te va a atacar. El que tú tengas la bendición del Señor no significa que el enemigo no va a tratar de tentarte, acosarte y echarte a perder. Judas estaba allí todavía.
Judas estuvo allí, él vio todos los milagros, sin embargo se equivocó de acción. Yo quiero que usted entienda estas partes. Yo quiero que usted comprenda hasta dónde llega la necesidad de un pueblo lleno del Espíritu Santo. Los discípulos, antes de ser llenos del Espíritu Santo, se peleaban por puestos. Juan y Jacobo, hermanos, los llamados hijos del trueno, fueron y usaron a su mamá para que le preguntara a Jesucristo si le podía conceder que uno estuviera a la izquierda y otro a la derecha. No crean que ellos se lo preguntaron porque sencillamente ellos pensaban que Cristo le podía dar esto al lado de él en el trono de los cielos. No, no lo preguntaron por eso. Ellos lo preguntaron porque ellos querían ser la mano derecha de Cristo en la tierra. Ellos no entendían todavía que Cristo les estaba hablando de un trono celestial. Ellos no entendían todavía que les estaba diciendo, ustedes van a hacer cosas grandes aquí, pero yo voy a bajar el cielo a la tierra para ustedes y ustedes van a vivir después de esta vida, una vida más próspera, más bendecida, más sobreabundante, más sobrenatural, calles de oro, mares como de cristal, Jerusalén como calles brillantes como el oro, van a ver, no van a pasar hambre, el león va a pastar con el cordero y el niño será de 100 años, van a ver una nueva Jerusalén, van a ver cielos nuevos y tierra nueva, van a ver toda la bendición. Ellos no entendían eso, pero Dios nos está diciendo, prepárense aquí para que puedan disfrutar de las bendiciones que hay más allá del sol. Más allá del sol hay mucho más que disfrutar. Persevera y nadie te arrebatará. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes y señores. Ellos no entendían eso. Eran hebreos. Y como hebreos entendían que Cristo hablaba de gobernar en ese momento. Como hebreos pensaban que Cristo iba a gobernar en esas horas. Así que ellos le hablaban de estar allí al lado de él. Así que cuando Cristo muere, para ellos se murió su esperanza, a pesar de que Cristo les hablaba de la resurrección. No entendían cómo Cristo iba a volver. Así que cuando Cristo vuelve a la vida y se mete y está con ellos estaban como sorprendidos. A pesar de toda la experiencia, lo buscaron y después Él se apareció en medio de ellos. Y les dice, paz a vosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ti se te va la onda del Señor, cuando tú te desconectas de Dios, a pesar de que tienes buenas experiencias, a pesar de que has tenido buenas experiencias, que está señalado, Cristo les había dicho, ustedes van a hacer esto. En el capítulo 3 de Juan les dice, ustedes están limpios solamente por la palabra que yo les he hablado. Óigame, qué empoderamiento. Ya estaban limpios, pero no estaban preparados. Ya estaban limpios, pero no estaban listos. Ya tenían la promesa de que el Espíritu andaría con ellos y ya estaban sellados, pero aún no había bajado la promesa. Así que cuando Él se aparece a ellos, ellos habían perdido la esperanza. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando bajamos espiritualmente? Perdemos el contacto con el Señor. A veces tenemos grandes experiencias, pero nos entra una depre. El cristiano no debe tener depre. Aunque usted nada más se sabe en el canto que dice, el cristiano no puede estar enojado. No puede estar triste. Uno no puede, no es que la tristeza no llegue, te llegan momentos de tristeza. No es que la tentación no llegue, te llegan momentos de tentación. No es que la confusión no llegue, te llegan momentos en que te aturdes. Es que nada de eso puede permanecer porque ya en ti habita la presencia del Santo. Tú eres un portador de la gloria del Rey de Reyes y señores. Así que como Cristo llega en medio de ellos y hay tantas cosas, lo primero que les ofrece es la paz. A veces usted y yo estamos muy afanados, muy cargados, muy confundidos. Nada nos sale bien, a pesar de que estamos viniendo a la iglesia y sentimos que algo anda mal y no identificamos qué es. Cuando usted se sienta así, simple y llanamente busque el propósito de Dios en su vida. Pastor, ¿y cómo busca el propósito de Dios en mi vida? Identifíquelo a partir del llamado, de las primeras obras que usted hacía en el Señor.
cuando la iglesia de Éfeso estaba como estaba, y en el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis el Señor se dirige a ella, dice, yo reconozco todo lo que has hecho, pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, que significaba, has dejado tus primeras acciones, tu primer amor, has dejado tu primera devoción, has dejado de hacer las cosas para glorificar el nombre de Dios y las has empezado a hacer para glorificarte a ti mismo. Has dejado de buscarme porque me amas y has empezado a hacerlo por interés. Has dejado de buscarme porque te confundieron, te distrajeron, te dañaron. Pero yo te quiero decir, yo ni te confundí, ni te distraje, ni te dañé. Yo soy tu Dios, yo te he amado desde el principio y yo quiero que me busques en espíritu y en verdad, porque estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, y te señalé como uno de ellos. Te señalé como uno de ellos, dice el Señor. Hay procesos que tienen que darse en nuestra vida. Tienen que darse. Porque si tú andas chueco de la fe, va a venir una prueba. A veces tú te paras en el púlpito o tú le dices a alguien, yo tengo mucha fe. Uf. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, dicen muchos. Y hacemos unas declaraciones que están bien. Hablan de nosotros. Pero dijo, yo voy contigo a donde quiera. Si hay que morir por ti, yo muero. ¿Ustedes creen que Pedro no estaba listo? Yo digo que Pedro estaba listo para matar por Cristo. Pero Cristo no quiere que tú mates por Él. Él quiere que tú des vida por Él. Él te ha dado vida para que la des vida y la des en abundancia. Él quiere que des de gracia lo que de gracia Él te ha dado. Él quiere que abundes en buenas obras. Él quiere que hagas lo que Él te ha llamado a hacer y que nada te lo impida porque eres hijo y estás marcado con el Espíritu de gracia. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, era necesario que pasaran estas cosas. Era necesario. Hay cosas en tu vida y en la mía que son necesarias. Cuando la fe se debilita en ti, es porque te has alejado de la comunión con Dios. Y es difícil llegar a la llenura por medio de eso. Los discípulos, murió Jesucristo, disminuyeron en su fe. Así que cuando Cristo se apareció entre ellos, estaban ¿qué? Espantados. Hay cosas que pasan en nosotros y nos espantan. ¿Por qué nos espantan? Porque no estábamos listos para ella. Yo le digo a alguien claramente, cuando usted pide una obra sobrenatural en su vida, y en vez de usted testificarle y ponerse contento, usted se espanta, usted no estaba preparado para eso. Y por eso les dije la semana pasada de aquellos que estaban orando, les dije en un culto. Y esta es una historia real de un grupo de hermanos, líderes de una iglesia que se murió el pastor. Dios no nos está llamando a eso, así que no estoy testificando por mí, ¿ok? Pero si pasara, yo espero que ustedes estén como aquellos, ¿no? Y se levantó una hermana y oraron alrededor del cadáver y ella profetizó fervientemente que 5 años le daba el Señor al pastor. Y los hermanos agarrados de la mano orando fervientemente. Esto sucedió en el ensanche Kennedy en Santo Domingo. Y tras orar fervientemente se paró el pastor, caramba. De la caja. No quedó ni uno de los que estaba orando. Eso es un hecho verídico. Ni uno quedó. Cuando el muertito se paró, ni uno quedó y todos estaban orando, ¿no? Y cuando el hermano de la paz se paró y se bajó de su caja y miró para afuera, los que iban lejos empezaron a voltearse y a ver que era verdad, pero estaban espantados. ¿Saben por qué pasa eso? Porque muchas veces usted ora por costumbre, por hábito. Es que hay que orar por eso. ¿Y usted ora? ¿Tiene la fe? No. Y si Dios escucha esa oración ferviente, por 2 o 3 que están ahí unidos, que sí creen, el resto se va a espantar. Pero cuando el ser humano ve a alguien correr, también corre. Y eso no sucede. A veces debemos estar alegres por los procesos que vemos cumplirse alrededor nuestro. Pero vemos a alguien llorar y ahí nos bajamos a llorar también. No, y cuando les pregunto, ¿y por qué te pusiste a llorar? Es porque la Biblia dice llorar con lo que lloran, pastor. Nada tiene que ver.
Simplemente no estamos haciendo lo correcto porque en nuestro espíritu no estamos comunicados adecuadamente. Sucedió que Dios maravillosamente hizo lo que queríamos en un momento determinado, porque en ese momento tuvimos la fe de pedir. Pero no teníamos la comunión para aguantar. Y hay milagros que llegan a tu vida y a la mía, y en vez de permanecer firmes y disfrutar la bendición, del gozo, dice la Biblia, del gozo ni siquiera creían lo que estaba pasando. ¿Usted lee eso aquí? ¿Usted lo leyó conmigo? Dice del gozo, o sea, era tanta la alegría de lo que les estaba pasando que ni se la creían. ¿Usted puede entender eso? Era tanta la alegría que ni se la creían. Hay ocasiones en que Dios hace maravillas en nosotros y es tan grande la alegría que se nos olvida que tenemos que agradecerle. Hay ocasiones en que Dios hace maravillas tan grandes. Le pedimos a Dios un trabajo, por ejemplo, y es tanta la alegría del trabajo que nos olvidamos de volver a la iglesia. Hay ocasiones en que Dios le pedimos que nos aliviane de una enfermedad y es tanta la alegría cuando nos sana que nos olvidamos de las promesas que le hicimos antes de él. Dios acomoda nuestras vidas, pero hace falta que usted y yo lleguemos a una madurez espiritual tal que cuando le hagamos una promesa, no nos olvidemos que no se la hicimos a un hombre, no se la hicimos a un palo, no se la hicimos a una tía, no se la hicimos a nuestros padres, no se la hicimos a nuestros hijos, se la hicimos al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y los tratos con Él son eternos, son perpetuos, están para siempre. Y en la vida nuestra, muchas veces nos olvidamos de las promesas. Seamos niños, seamos adolescentes, seamos jóvenes, disfrutamos de las bendiciones del Señor. Pero del gozo de disfrutarlas, nos olvidamos de serle fieles a Él. Diga conmigo, Señor, perdona que he disfrutado tanto tus bendiciones que me he olvidado de cumplir mis promesas que te he hecho a ti. Hoy, Señor, pido perdón por mi infidelidad y te pido restaures un espíritu recto dentro de mí para cumplir las promesas que te he hecho y restaurar mi pacto contigo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por extender tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo vimos en los discípulos, lo veremos en nosotros. Nos concentramos tanto en ciertas cosas que nos olvidamos de lo principal. Pero para llegar a la llenura hay que cubrir el terreno, hay que agotar el proceso. Hacemos promesas tales como no te voy a abandonar jamás. Y la hizo Pedro. ¿Por qué no la vamos a hacer nosotros? Te voy a servir pese a lo que pese. Sea lo que sea, te voy a servir. Y así nos confrontamos a nosotros mismos. Pero tenemos un enemigo que constantemente va a tratar de tomar esas palabras que dijimos para que nunca se cumplan en nuestras vidas. Tenemos un enemigo que va a tratar de ponernos trampas. Tenemos un enemigo que va a tratar de confundirnos. Tenemos un enemigo que va a tratar de distraernos. Pero si Dios te llamó a una acción, Él te va a preparar. Él te va a fortalecer. Él te va a capacitar. Él no va a tomar en cuenta tus errores. Pedro metió la pata varias veces. ¿Qué hizo Cristo? Lo restauró las mismas veces. Y si tú estás tan sencillo, tan abierto tu corazón, tan disponible como estaba el de Pedro, a pesar de toda la oposición del ambiente, tú puedes reprender la oposición del ambiente y decir, si Pedro recibió restauración, yo recibo restauración. Si Pedro recibió restitución, yo recibo restitución. Si Pedro fue levantado a pesar de eso, yo seré levantado a pesar de eso. Y yo voy a buscar al Señor y yo en mi casa serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está buscando verdaderos adoradores.
Personas que se levantan en medio de la situación y a pesar de eso le adoran. Personas que se levantan en medio de la confusión y a pesar de eso le adoran. Personas que a pesar de las heridas de este mundo, a pesar de las pedradas de este mundo, a pesar de los azotes de este mundo, a pesar de la infidelidad de este mundo, a pesar de la crueldad de este mundo, a pesar de las traiciones de este mundo, se levantan de todas maneras y glorifican al nombre del Santo. Se levantan y dicen, yo he creído en ti, nunca me ha fallado, yo te voy a seguir a pesar de lo que sea y te voy a servir, pase lo que pase. Oh, glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Díjoles, ustedes son testigos de estas cosas. Hay un canto que dice, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho milagros? Todo aquel que es salvo tiene el mayor milagro, que es el de la salvación. No lo pueden lograr los psicólogos, no lo pueden lograr los doctores, los neurocirujanos, no lo pueden lograr con un cambio de cerebro, pero lo puede lograr la obra del Espíritu Santo por la sangre derramada en el Calvario. Esa salvación tan grande, nadie nos la puede quitar. La tenemos y esa nos ha hecho el milagro más maravilloso de todos. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a pasar por un proceso. Lo que tienes es que estar listo para ese proceso. Ni incomodarte, ni molestarte, porque el enemigo va a tratar de acosarte constantemente. Hay ocasiones en que estamos cerca de las bendiciones, cerca de los propósitos, cerca de lo final. ¿A cuántos días estuvo Judas de completar su proceso? A 3 días. 3 días. Pero permitió que el enemigo subiera en su corazón. Y en 3 días se consumó lo que ya había en su situación. Cuando tú dejas que el enemigo se asiente en tu corazón y transite en tu vida, hará falta un par de horas para que cometas el error final. Muchos de nosotros no entendemos la guerra espiritual que enfrentamos con la incomodez de que el enemigo esté combatiéndonos constantemente. Y estamos en un ambiente como este de gloria. Y a veces no queremos salir de la iglesia porque allí sentimos paz. Pero óyeme bien, la paz no está en las 4 paredes de este templo. La paz está dentro de ti. Y tú tienes que entender que donde tú te mueves, se mueve la iglesia. Donde tú te mueves, se mueve la paz. Ahora, ¿qué pasa que tienes paz aquí y no la tienes en otra parte? La tienes aquí y no la tienes en otra parte porque aquí tú buscas del Señor. Aquí tú levantas manos santas. Aquí tú alabas el nombre del Rey. Aquí te acuerdas de las promesas que le has hecho de adoración. Y aquí el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Y lo que el Señor te está diciendo, la misma autoridad que tienes aquí, la tienes allá. Usa la autoridad. Ve a tu casa. Reprende al maligno. Usa la autoridad del Santo y avanza sobre tierra firme. Porque el Señor te dio la honra, te dio la gracia y te dio la bendición. Te dio la autoridad para que la usara. Usa la autoridad que ya te has comisionado. Ya estás enterado y ya estás fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. Usa la autoridad. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes y Señores, señores. La diferencia no está en las 4 paredes. Es necesario congregarse porque aquí recibimos palabra, recibimos empoderamiento, recibimos capacitación. Se une el pueblo, más grande el clamor, más grande la bendición. Por eso no hay que dejar de congregarse, por eso hay que instruirse en la palabra, por eso lo haces en la iglesia, pero tú eres la iglesia y cuando te reúnes aquí, unes la fe de cada uno de nosotros y unidos más podemos hacer más, pero cuando estás en casa y tienes a otra persona contigo, tienes 2 formas de hacerlo. Si no tienes a nadie en casa, únete en oración con alguien más, pero camina. Pero si tienes a alguien en casa que profesa la palabra, entonces cree en la palabra que dice, donde hay 2 o más reunidos, ahí estoy yo. No importa cómo se mueve el enemigo, ahí está el Señor, porque está en ti y ahora va a estar sobre ti para que tengas autoridad para romper lo que sea y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo más fuerte. Lo que sucede es esto. Los discípulos, después que dejaron a Cristo, volvieron a muchas cosas, volvieron a sus redes. Y alguien ve a alguien más glorificar a Dios de cierta manera y dice, pero ¿cómo le puede alabar aquí de esa manera? Si yo le he visto maldecir, si yo lo he visto maldecir, si yo lo he visto jurar en vano,
si lo he visto hacer cosas perniciosas, si lo he visto hacer cosas dañinas. No te extrañes de que veas a alguien que comete errores tontos ser bendecido por el Señor. No te extrañes de eso, porque todo el que invocara el nombre del Señor ha de ser salvo. Ni te dañes y a ese mismo que ves aquí glorificar el nombre de Dios, después que salga de aquí, hace cosas extrañas, tontas, como cualquier carnal. No te extrañes de eso. Yo quiero que cuando salgas de aquí salgas claro de que el más santo aquí, Dios nos libre, puede cometer los errores más tontos y más vanos si no permanece conectado a la raíz. Porque es lo que dice él: yo soy la raíz, yo soy la vid, yo soy el tronco fuerte, ustedes son las ramas. Todo aquel que no permanece, ¿que no qué? ¿Que no qué? Conectado a mí, será cortado y echado al fuego. Así que alguno puede recibir la savia, que es la energía que mandan los troncos de los árboles a las ramas, a través de la tierra la reciben y se la mandan a las ramas. Alguno de nosotros puede recibir la energía, la savia del Señor, mientras está en la casa del Señor, pero después se desconecta y fuera de aquí se cumple lo que Él dice: separados de mí, nada, pero es nada bueno. Nada bueno podéis hacer. Nada del reino puedes hacer. Así que alguien puede estar muy conectado en casa, pero se sale de casa y vuelve a su mal carácter, a sus mentiras, a su malicia, a su maledicencia. Caramba, y dice usted, pero no lo conozco. En la iglesia levanta manos santas. Usted se imagina a Pedro declarando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato diciendo malas palabras para que no le dijeran que conocía a Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos pasa? No me levante la mano. Que en un momento Dios nos revela lo grande y en otro momento, por no estar caminando en la llenura, volvemos a ser los mismos carnales y mundanos. Diga conmigo: Señor, líbrame de mis propias carnalidades y permite, en el nombre de Jesús, que el gobierno de tu Espíritu Santo esté en mí por encima de mis carnalidades, para que yo siempre te dé honra, gloria y alabanza en todo mi vivir. En el nombre de Jesús. Oh, glorifica el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando eso sucede, disminuye la fe. Cuando eso sucede, te vas abajo. Y el enemigo se aprovecha y te daña. Y tú quieres llegar a la llenura, pero te quedaste atrás. Y la incredulidad te manda muchas veces y vuelves a lo mismo y te cruzan unos pensamientos y el enemigo se aprovecha y de pronto ¡pap!, un dardo de fuego del maligno, impidiendo que llegues allá. Pedro ya estaba depresivo. Juan estaba corriendo todavía. Los demás discípulos no hallaban cómo reunirse, pero en un momento se reunieron y Cristo llegó y les dio paz. El espanto y el gozo eran tan grandes que no lo reconocían, así que él dijo: denme algo de comer. Y estos pudieron reaccionar. Hay cosas que suceden en tu vida que realmente te espantan, te asombran y tú no sabes cómo reaccionar. Hay oraciones que haces y Dios te la contesta y tú no esperabas que te la contestara. Hay un muerto que resucita y tú no esperas que resucitara. Y a correr se ha dicho. Ese hombre murió en el tiempo que esa mujer declaró y vivió bien. Un pastor, papá de unos grandes amigos míos en Santo Domingo. Pero esto es solamente un ejemplo de cómo nosotros a veces pedimos cosas que suceden en nuestras vidas, pero que nosotros mismos no creíamos que iban a pasar y después no sabemos qué hacer con ellas. Los discípulos no estaban ubicados en el reino de Cristo de las alturas, estaban ubicados en el reino terrenal. Todavía le estaban pidiendo al Señor que se iba a gobernar y que ahora sí los iba a poner a gobernar a cada uno. Porque a veces estamos en esa actitud y creemos que muchas veces el gobierno va a ser aquí y ahora, el gobierno de Cristo. Y hay muchas cosas que se pueden dar aquí ahora, pero estas tienen que empezar con tu fe y tu testimonio.
tienen que empezar con tu madurez espiritual. A pesar de las muchas experiencias que habían tenido, de toda la actitud, de toda la vivencia que habían tenido con Cristo, Cristo les dijo claramente, no se muevan de Jerusalén hasta que la promesa de la llenura venga sobre ustedes. No se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos. El ser embestido implica el que el Espíritu venga sobre nosotros. Y al venir sobre nosotros, gobierne nuestros pensamientos. Si el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos, va a gobernar nuestras palabras. Si el Espíritu Santo gobierna nuestras palabras, vamos a declarar palabras de reino constantemente. No vamos a declarar palabras negativas, porque usted no puede declarar palabras negativas cuando el Espíritu está gobernando tus pensamientos. ¿Por qué declaramos palabras negativas? Porque dejamos que el maligno entre en algún área de nuestra vida. Cuando tú permites que el maligno entre en algún área de tu vida, entonces él te regresa a tu pasado. Entonces él te activa una iniquidad de tu pasado, la hace activa. Eso quiere decir que una situación de tu pasado, una baja estima, una recaída, un fracaso de tu pasado, revive dentro de ti y el enemigo te hace pronunciar palabras indignas. Pero si tú estás en Cristo permanentemente, si tú estás en el Espíritu permanentemente, tú no vas a decir palabras negativas ni indigna, tú vas a declarar palabras de reino, de fe y de autoridad. Y aunque se vea todo mal, tú vas a aprender a ver la bendición, inclusive en medio de la tentación, inclusive en medio de la negatividad vas a aprender a ver la bendición. Pero cuando no estás conectado a Cristo, el enemigo te pone pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos de duda, pensamientos de falta de fe, pensamientos de te vas a quedar como estás hasta la muerte, te los pone en la cabeza, pero tú le vas a decir claramente, cuando ese pensamiento se quiera poner en ti, ese pensamiento no te pertenece. ¿Cómo que no me pertenece, pastor? Pero si está en mi cabeza, no, te lo pusieron, no es tuyo, no pertenece a ti, sácalo de ti y pon el cassette del reino, el que dice que eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido que Dios, que fuiste comprado por sangre y que está para heredar cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la gloria de Dios. La mayor guerra se da en tu cabeza. Y los discípulos no fueron la excepción. La mayor guerra se da en tu cabeza porque es en tu cabeza donde se deciden las acciones. Es en tus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo habla de la renovación de vuestro entendimiento. Porque si tú no cambias aquí, no vas a cambiar en ninguna parte. Hay mucha gente que puede cambiar para hacer la finta. Pero si no cambias de pensamiento, no vas a cambiar de forma de hablar. Y si sigues hablando cosas negativas, vas a seguir en lo mismo. Unas personas vinieron un día a mí a buscar ayuda, consejería. Y todavía después estoy teniendo ya la consejería, dice la señora, es que él no quiere buscar consejería. Digo, no quería, están aquí. Y a veces está así la situación. Es tanto el trauma que traemos en la cabeza de las malas experiencias que todavía estamos cambiando de acción y nuestro pensamiento sigue igual. Pero hay que provocar que haya un cambio de pensamiento para que también el pensamiento de reino vaya allí. Porque si el pensamiento de reino no llega allí, vamos a estar como los discípulos, que Cristo resucitó, todavía andaba con ellos y le decían, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor le dijo, no se metan en lo que no les importa. Usted no ha hecho una oración que Cristo le dice, no te metas en lo que no te importa. Hay oraciones, porque estamos pidiendo cosas que, hay veces que le pedimos a Dios, Señor, dame 1 millón, y Él te dice, pero no sabes manejar 1000. Hay veces que le pedimos al Señor, sáname del hígado. Y te dice el Señor, pero ni siquiera creías que te podía sanar del dolor de muela. No tenemos fe para lo poco y queremos lo mucho. Y a veces Dios nos da lo mucho y quedamos estar sorprendidos que no vivimos el estilo de vida que Él quiere. Porque no cambiamos la manera de pensar. Y tenemos que estar en esa situación. Por eso el Señor les dijo, ustedes necesitan un cambio, muchachos. Han estado conmigo 3 años, ya me vieron resucitar y todavía andan con la mente loca.
Y hay mucha gente que se pasa con Cristo 3, 10 años, porque no es que no estás con Cristo, estás con Cristo. Pero una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. ¿Eh? Porque lo que dice el apóstol es, de modo que si alguno está, no con Cristo. Con Cristo, usted está. Porque usted está aquí. Y si está aquí y Él habita en todos los que estamos aquí, usted está con Cristo. Con Cristo está porque tiene la salvación. Ahora tiene que tener la victoria en su mano. Usted tiene que sumergirse en Cristo para que sumergido en Cristo sea lleno del Espíritu y nada lo pueda detener. Y las promesas del reino vengan sobre usted, sobre su familia y sobre su generación. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no avanzo, pastor? Por lo mismo, porque vives metido en el pasado. Y vive metido en una situación de estancamiento. Y está como los discípulos antes de la llenura. Pensando en va a llover y no ha caído. Pero si crees que va a llover, no es que pienses, cree que va a llover. Decláralo aunque no lo veas. Y plántate a esperarlo. Perseverando en fe. Los discípulos fueron encomendados por Cristo. Le dijo, no se muevan hasta que no sean embestidos. ¿Por qué? Porque había que dejar toda esa maña. ¿Saben cuánto tiempo duró el Señor trabajando con ellos? 10 días. 10 días de retiro. 10 días para eliminar toda la actitud mundana que tenían. 10 días para cambiarles la mentalidad. De retiro. Empezaron 500, subieron 500, quedaron 120. 10 días trabajando las áreas carnales y humanas. 10 días trabajando las actitudes. 10 días trabajando las prioridades. Porque cuando el Espíritu está gobernando en ti, tus prioridades cambian. Cuando el Señor está gobernando en ti, tus prioridades y tus actitudes tienen que cambiar porque tú estás en otra posición. Cuando el Espíritu está gobernando en ti, tú no piensas dos veces. Tú no piensas dos veces en lo que te conviene o no te conviene. Tú piensas, esa es la voluntad de Dios, por aquí es que voy y nadie me detiene porque voy a hacer su obra, voy a cumplir su propósito, voy a glorificar su nombre. Déselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye bien, mientras los discípulos estuvieron con Cristo, vencieron, porque Él venció. Llegó un demonio, no lo pudieron reprender, Él lo reprendió. Ellos no estaban suficientemente y le dijo, es que ustedes están lentos, muchachos. Señor, ¿y por qué no pudimos? Porque ustedes están lentos. Porque para otra cosa están prestos, pero para esto no. Señor, ¿y por qué no pudimos? Bueno, mis hijos, porque ustedes todavía tienen la actitud del mundo, están conmigo y me han visto hacer cosas sobrenaturales y creen que pueden hacer los mismos sin pasar por el proceso. Este género no se va si no es con ayuno y oración. Señor, ¿y por qué no hemos podido? El Señor fue y les dijo, muchachos, tanto les dijo de la oración y del velar, que les dijo, velen conmigo aunque sea una hora, y cada vez venía y los encontraba durmiendo. Y cada vez venía y los encontraba durmiendo. Y vuelvo y los encontró durmiendo. ¿Cuántas veces el Señor no te levanta en la madrugada y te dice, ahora, un sueño espantoso y te pones a gritar en vez de ponerte a orar? Ponte a orar. Es como el que ora por la comida nada más por costumbre. Y cuando se ha tirado la primera vez a escuchar y no ha hecho la oración de lo que te dije ayer, amén, se asusta. Ay, si me cae mal, que no ore. Ore con convicción. Ore con propósito. Deje de orar por costumbre, como que nada va a pasar. Ore como que algo va a suceder. Y espere que suceda. Y cuando suceda, gócese, glorifique al Señor y propóngase algo más alto. Métase en Él. Soñé algo espantoso anoche, pastor. ¿Y por qué soñaste eso, mi hija? Ay, pastor, usted siempre le habla a uno como que nada pasa y como usted quiere que le hable. ¿Y por qué soñaste eso, mi hija, mi hijo?
Bueno, pastor, yo creo que fue porque no oré anoche. Pues ponte a orar esta noche y no vas a soñar nada. Es todo. Óyeme, si te da sueño de noche para orar, ora al mediodía. Si crees que te duermes en la sombrita, vete al sol caliente, pero ora. Deja la mala costumbre, miren, tenemos 50,000 excusas para no hacer las cosas bien. Y los discípulos estaban en eso. Y nosotros estamos en las mismas. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. 10 días. No sé cuántos de ustedes estarían 10 días de retiro para que el Señor pula todas esas cosas. Pero allí empezaron 500 y como el Señor no le dijo cuánto tiempo había que esperar, la madre dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos. Y dice la Biblia que estaban en el templo, ¿verdad? Estaban constantemente en el templo adorando y alabando al Señor. No hacían otra cosa, porque ellos no se podían mover de allí hasta que fueran embestidos, con toda la experiencia, con el llamado, con dones. Estaban limpios, había palabra, había de todo, habían tenido experiencias milagrosas, pero no debían moverse hasta que fueran, ¿qué? Embestidos. Porque la investidura es como la toga de los muchachos, fíjese. Cuando se gradúan se ponen togas así. Párese, hermanita, párese. Esa es una investidura. Esa es la investidura de ellos para cantar. No tienen esa investidura, no pueden cantar. Yo casi bajo uno el otro día por eso. Y eso tenemos que entenderlo. Eso es como llevar puesto sobre uno el Espíritu Santo. Y no tan solo alrededor del cuerpo, sino sobre la cabeza, como el yelmo de la salvación, un casco protector para caminar con autoridad y con seguridad y hollar las serpientes y escorpiones y heredar las bendiciones celestiales en el nombre glorioso de Jesús. No andar a tientas. Dijo, no se muevan. Tenían toda la experiencia, el llamado, la gracia. Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Mira, tenían promesas únicas. De Juan se dijo, ¿qué tal si yo digo que este no muera? Y fue el que más duró de todos. De cada uno había una promesa tremenda. De cada uno había una maravillosa bendición, pero no te muevas. Todavía hay un proceso. Además del proceso físico, emocional, hay un proceso espiritual. Ser revestido de la gloria de Dios. A los discípulos les tocó 10 y empezaron 500 discípulos, quedaron 120. 500. ¿Y por qué digo 500 discípulos? Porque eran 500 seguidores, que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que eran testigos de la ascensión del Señor. Y esos 500 fueron al aposento alto. Al cabo de los 10 días, cuando descendió el Espíritu Santo, especifica Lucas que eran como 120 solamente. Porque no todos tenemos la paciencia de esperar el proceso de cuando el Señor nos dice, mira, no te muevas hasta que seas embestido, hasta que hayas agotado el proceso mío. Y nosotros, hay algunos que se cansaron y dijeron, esto no es para este tiempo. Pero Dios te está diciendo, esto es para este tiempo. Fájate a buscarlo. Las victorias que has tenido son hermosas, pero te quedan más grandes. Hay victorias más grandes que hay que alcanzar. Este es el tiempo de la cosecha y el avivamiento. Pero hay un proceso para eso. La cosecha viene producto del avivamiento. El avivamiento es producto de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura solo se obtiene en obediencia al Señor y sus principios. Así que tienes que someterte a Él, obedecer su palabra. Muchos dicen todavía, ¿y por qué yo no veo los milagros que Él ve? Que ella ve. Muy sencillo. Ni has tenido la obediencia, ni tienes la fe. Y si tienes la entrega, vas a ver su gloria. No te muevas hasta que seas embestido. Pero una cosa sí te digo, estás con Cristo. Tienes la oportunidad de estar en Cristo. Y eso que te atormenta, que te molesta, que te daña, que te estancado, puedes hacerlo fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. Los discípulos mientras estaban con Cristo pudieron echar fuera porque Cristo se encargó de eso. Y Cristo lo que quiere es que además que tú reclames de Él para hacerlo, también tú aprendas a usar su poder donde quiera y camines en el Espíritu. Ponte de pies en esta hora.
Tú vas a hacer una oración, vas a hablar con el Señor y le vas a decir, Señor, yo quiero ver cómo puedo pasar el proceso. El Señor te va a mostrar que te falta lectura, que te falta búsqueda y que te falta enfoque. Muchos de nosotros cambiamos de dirección simplemente porque queremos complacernos a nosotros mismos. Una de las prioridades que cambia en el creyente es que tú dejas tus prioridades personales para poner a Cristo primero. Y en la prioridad de Cristo y en la voluntad de Cristo y en el propósito de Cristo, tus prioridades son alcanzadas a través de que tú lo complaces a Él. Quiero que lo entiendas. En esta hora cierra tus ojos. Yo estoy seguro que tú quieres vivir una vida